buenas noches, mis queridísimas almas meigas. ¿Cómo estáis? Y cómo, por supuesto, cómo ha avanzado esta semana. Bueno, esta semana donde, como ya hablamos, ¿verdad?, del lunes, pues había que trabajar nada menos que el autocontrol y el manejo adecuado de nuestra energía. Bueno, semana intensa, ¿verdad? Sed, por favor, muy bienvenidos todos y os explico de qué vamos a hablar hoy, ¿vale? ¿Qué vamos a explicar? Porque después de hablar la semana pasada ¿m? de seres, de esos seres que nos manipulan de algún modo, ¿verdad? Pues me habéis trasladado, varias personas, vuestra inquietud precisamente sobre la existencia de bichuchos, vamos a decir, que tienen el poder de perjudicarnos o que, bueno, que hacen daño consciente o inconscientemente y perjudican, eso sí, nuestra vida y minan nuestra energía. Recordad, por favor, recordad, dejad las preguntas para el final, ¿vale? Donde contestaré pues a lo que me vayáis preguntando y a eso que os inquiete sobre lo que vamos a hablar hoy, porque comenzamos dándoos las buenas noches, boas noites a todos, Gabón, también en vasco, como no, ¿verdad? Como están xugueiras, en todos los idiomas. Bona nit. Buenas noches, comenzamos. Pero para comenzar os voy a dejar unas preguntas para que les deis vueltas, ¿vale? ¿Qué contestaríais si yo os pregunto, eh, vamos a ver, te sientes en ciertas épocas, momentos, ¿vale? Más bajo, vamos a decir, de energía que habitualmente? ¿m? ¿Conoces, en todo caso, a alguien de quien, bueno, de quien tienes la sensación de que te está sustrayendo energía cuando te encuentras a tu lado? ¿Conoces a alguna persona con la que te suceda eso? Y finalmente, ¿crees que existen realmente seres humanos con la capacidad de absorber la energía vital de sus semejantes? Yo supongo que algunas de estas preguntas pues tienen en muchos de vosotros una respuesta afirmativa. En mí, desde luego, sí, ¿vale? Me ha pasado alguno de esos casos, y considero que efectivamente sí es así. A ver qué pensáis vosotros, veo síes por ahí eh, constantes. Bien, pero fijaos. Sucede que en muchas ocasiones, ¿vale? Pues no es necesario buscar enemigos en el exterior. Los verdaderos problemas comienzan siempre en nuestro propio interior, con una actitud errónea ante el mundo. No es necesario ir a buscarse seres en la cuarta dimensión o buscar seres desencarnados. No, están muchas veces mucho más cerca de lo que pensamos, incluso en nosotros mismos. Cuidado. Voy a utilizar un término que vamos a poner entre comillas, ¿vale? El término es vampiro, que es, yo creo que es lo suficientemente sugestivo, ¿verdad?, como para poder hablar de forma pero muy extensa de las connotaciones que tal expresión hace llegar a nuestra mente y a nuestra imaginación. Lo primero que se me pasa a mí por la cabeza es la película de Francis Ford Coppola. Pero sin embargo, también es cierto que no me refiero ahora pues a ese conocido personaje, ¿vale? Que yo creo que ya es arquetípico, sediento de sangre y del alma de sus víctimas. No, ni mucho menos. Porque vamos a verlo desde un ángulo más cercano a nuestra realidad, más cercano a nuestro cotidiano, ¿vale? Mucho más cercano a nosotros. Tened en cuenta una cosa, ¿vale? De forma genérica puede aplicarse este término a una persona que tiene la supuesta capacidad de sustraer, es decir, de quitar la fuerza vital del campo energético de sus semejantes. Bien, pero ¿realmente existen entre nosotros seres que tengan esas características y esa fuerza? La pregunta es, ¿puede tal cosa llegar a ser posible? Bueno, ¿qué opináis? Veamos lo que la moderna investigación sobre el estudio de supuestos fenómenos extraños, ¿vale? Pues nos ha permitido averiguar sobre este tema. Lo primero que deberíamos saber es que nuestra actitud inconsciente ante un determinado problema, ¿vale?, hará que éste pues, sea creciente o se amplifique, o bien que se modere y disminuya, ¿vale? Es decir, dicho de otra manera,
la tensión emotiva generada por el individuo que toma decisiones erróneas para su estabilidad genera una espiral, vamos a decir, depresiva que provoca su propio malestar. Dicho todavía de otro modo, el torbellino de ansiedad, de desgaste psíquico, deriva ¿en qué? Pues en una aparente disminución de la energía interior. Y resulta que esta máxima elemental pues era conocida por muchas órdenes esotéricas que aplicaron además estas nociones. Pero ¿cómo lo aplicaron? Pues fijaos, tenemos como ejemplo el significado exacto o preciso de unas palabras de Bram Stoker. Bram Stoker, que es el famoso creador de Drácula y miembro además de la orden ocultista Golden Dawn. Pues él decía, un vampiro jamás puede acceder a tu hogar a menos que tú le des tu consentimiento y le invites previamente a entrar. No está mal. Si os fijáis, ¿vale?, en esta argumentación, traducida o llevada al lenguaje del cotidiano, de lo que podemos vivir a diario, pues esto propone que nada ni nadie tiene el poder de hacernos ningún daño psíquico, por supuesto, a menos que nosotros se lo permitamos. Partamos de ahí. Es decir, nosotros tenemos libre albedrío, ¿vale? Podemos escoger nuestras propias decisiones y podemos decidir cuáles van a ser nuestras actitudes. De modo que podemos abrir la puerta de nuestra mente a los supuestos problemas del exterior o podemos cerrarla cal y canto para que sea un reducto impenetrable a la hostilidad. Podemos decidirlo. Pero la realidad objetiva es que nosotros somos el resultado final de lo que decidimos pensar. Y en ese caso, si alguna amistad, entrecomilladamente, ¿vale?, malintencionada, pues nos percibe como seres, vamos a decir, débiles y seres que son vulnerables mentalmente, y entonces decide sugestionarnos con, con impresiones negativas que minen nuestra seguridad, por ejemplo, esa fuerza exterior solo va a cobrar poder en nuestras vidas si le damos permiso, si le damos validez para que su acceso de negatividad entre en nuestra mente. ¿Y esto qué implica? Pues esto implica que a un comentario aparentemente inofensivo, porque se expresa con un lenguaje suave y con un lenguaje tenue, pero que intuimos que viene cargado de intenciones desmoralizadoras por parte del agresor psíquico, hay que responder siempre con la indiferencia emocional, ni más ni menos. Pero claro, la clave para lograr la verdadera invulnerabilidad es sentir en nuestro interior esa apatía, ese pues no siento nada, frente a la información que nos llega del exterior. Y eso no es tan fácil, ¿verdad? Porque os podéis preguntar, pues en qué ocasiones damos, por ejemplo, autorización a los vampiros estos para actuar. Pues yo os voy a poner un ejemplo, vamos a decir, trivial, ¿vale? Casi pues eso, cotidiano. Nunca os ha dicho nadie, pues un día en el que os encontrabais bien emotivamente, ¿vale?, o emocionalmente, nunca os han dicho, hoy tienes mala cara. Tu aspecto, pues vamos, no es el de siempre. Parece desde luego que tienes algún problema o que algo te preocupa. ¿Te encuentras bien? Y vuestra respuesta ha sido la inseguridad respecto, pero además inmediata, una inseguridad inmediata respecto a vuestro estado real, que en inicio era bueno, pero una vez que os dicen esto, habéis ido a toda prisa a miraros al espejo o os habéis repasado interiormente a ver cómo os sentís. Bien, punto para el supuesto vampiro psíquico, que puede efectivamente sumar un rotundo éxito con vosotros. Ha sembrado ¿el qué? La desorientación y en pocos segundos, con 3 palabras, ¿te encuentras bien?, habéis comenzado a sentiros mal.
El hecho cierto e importante aquí, en este ejemplo, es que alguien ha logrado que la sombra de la duda y que la desconfianza hacia nosotros mismos germine en nuestro fuero interno. Pero claro, si aplicamos esta situación pues a temas mucho más trascendentales, que pueden estar relacionados con el trabajo, con la economía, con el amor, con nuestra estabilidad, resulta que la mínima fisura emocional permitirá que el ataque de este vampiro psíquico consiga su objetivo, directamente, tocado y hundido. En ese caso, nosotros mismos estaremos haciendo todo el trabajo de desgaste, ¿vale? Y de autodestrucción personal, sin que nadie haya tenido que recurrir a ningún complejo ritual de magia, pues malintencionada, para abatirnos y para perjudicarnos. No ha hecho falta. Dicho desde otro punto de vista, nuestra actitud frente a las cosas, nuestros miedos y nuestras inseguridades internas han sido y son nuestro peor enemigo. Bien, fijaos, ya hace así como un siglo, los integrantes de la Golden Dawn, como Bram Stoker, que os nombraba antes, sabían todo esto. Y al recurrir muchos de ellos sutilmente a técnicas psicológicas y mentales muy concretas, generaban pues efectos mucho más demoledores psíquicamente, ¿vale?, sobre la víctima, que con ritos de magia operativa dirigidos contra ese mismo sujeto. Pero la cuestión entonces aquí es clara. Si los vampiros psíquicos son entes reales. Lo cierto es que los vampiros psíquicos parecen existir, sí señor, como resultado de un comportamiento enfermizo. Hay personas, pues vamos a decir, melancólicas, personas depresivas, ¿vale?, que se alimentan de la actitud vitalista de otros, ¿vale? ¿Qué les ocurre? Que son incapaces de generar la actitud positiva adecuada para sentirse bien por sí mismos y de manera inconsciente, en principio, para compensar esa deficiencia, pues buscan víctimas, vamos a decir, otras personas que les alimenten. Existe un abundante grupo de individuos capaz de cargarse o de abastecerse de forma habitual, robando o drenando la energía anímica de otras personas. Por decirlo de otro modo, psicológicamente se alimentan de nuestro estado de ánimo. A este siniestro grupo pertenecen todos aquellos individuos con bajones energéticos provocados por estados anímicos depresivos o alterados. Y frente a tales sujetos, una programación psíquica adecuada nuestra resulta imprescindible. Nos ha pasado en muchas ocasiones, o en alguna ocasión, después de una conversación o de una charla con un supuesto vampiro, aunque no sepamos que lo es, que uno se queda con la impresión subjetiva de que le han vaciado parte de su campo energético. Mientras que la persona estaba pues inicialmente desanimada, pues ha cambiado su actitud y parece alejarse de nosotros pues con un aspecto así como más bien radiante y dicharachero, se va lleno. Bien, pues ese mismo efecto puede manifestarse en el transcurso del vivir cotidiano, en prácticamente cualquier área de nuestra vida en la cual tengamos que sufrir los lloros y lamentos, incluso las iras de vecinos insufribles, amigos insoportables, familiares, vamos a decir, palizas o peñazo, y amistades irritantes. Se extiende a cualquier ámbito de nuestra vida. Bien, tened en cuenta que para poder sobrevivir, vamos a decir, a todos ellos y conservar nuestro campo básico de funcionamiento con una mínima estabilidad psíquica y emocional, es necesario que crearnos, vamos a decir, una segunda piel. Es decir, un verdadero escudo protector generado
por una correcta visualización y por una programación de emociones útiles y positivas. En Reiki, o los que practicamos Reiki, vamos a decir que lo tenemos medianamente fácil. Hay unos símbolos que tú puedes poner o te puedes imponer y sabes que eso te va a proteger de este tipo de robos de energía. Se pueden poner determinadas piedras, puedes cerrar las bandas, eso si queréis os lo explico después en las preguntas, ¿vale? Puedes cerrar las bandas energéticas, hay piedras que se pueden poner en el ombligo, pero uno puede o tiene, al fin y al cabo, que generar ese escudo protector. Porque si somos capaces de conseguirlo, pues notaremos los resultados en nosotros mismos, al fin y al cabo, y en todos los dominios de nuestra vida. No va a haber ese drenaje de energía para nutrir a otros. Tened siempre en cuenta que al fin y al cabo los vampiros psíquicos presentan una gran variedad de rasgos personales y de patrones de comportamiento. Son identificables. Muchos de ellos, por ejemplo, pues adoptan adoptan el estereotipo bien conocido de la mosquita muerta. Decidme que no os suena. O el comportarse de una manera excesivamente halagüeña. A menudo no tienen ningún escrúpulo, a menudo no tienen directamente ningún escrúpulo. Y se valen de cualquier medio para lograr sus fines, que al fin y al cabo es cargarse ellos. Sí pueden parecer pasivos y pueden parecer reservados, distantes, ocultando pues, cualquier inclinación a ese vampirismo psíquico. Pero cuando la ocasión lo requiere, pueden ser tremendamente agresivos e incluso, vamos a decir, intimidatorios. Se pueden valer de la vulnerabilidad de la otra persona, esperando justo el momento preciso para golpear. O bien pueden manipular a la víctima elegida por medio de regalos, de halagos, de golosinas. Si nos centramos, por ejemplo, en ámbitos laborales, suelen ser personas que os sonarán con las que es muy difícil trabajar, ¿vale? Y cuyo rendimiento además es muy dispar. Es decir, a veces son altamente eficaces, muy productivos, y otras veces pues han rozado ya el ser totalmente inoperantes. No tienen una continuidad, ¿vale? Sino que son totalmente sinuosos, vamos a decir. Pero a pesar de disfrazarse y a pesar de las caretas tras las que se ocultan, los vampiros psíquicos son típicamente, eso sí, inseguros y vulnerables. Si bien pueden adoptar un estilo, pues vamos a decir, autosuficiente, ¿verdad? Operan desde una posición de debilidad y no de poder. No suelen tomar conciencia de ellos mismos, pero son rápidos a la hora de emitir juicios sobre la gente que los rodea. Nuria, sí, tú tienes uno cerca. Juan Carlos también. Y Eva también. También es un rasgo típico el que a pesar de estar totalmente centrados en ellos mismos, porque son, ya veremos después, sus características o su tipología, ¿no? Pues a pesar de estar centrados en sí mismos y tratar a los demás en forma o de forma desconsiderada, a menudo se quejan de que el mundo es injusto con ellos y de que sus relaciones personales pues son típicamente o ya por defecto inestables. Puede decirse que muchas de estas personas, ¿vale?, presentan trastornos de la personalidad, no es ninguna broma, con síntomas tales como inseguridad emocional, dificultad para controlar la ira, muy baja autoestima, por no decir nula autoestima, sentimientos de hostilidad reprimidos que estallan esporádicamente. ¿Y cómo es la interacción vampírica? Porque esa sería la pregunta. Puede ser, vamos a decir, deliberada o puede ser espontánea por parte del vampiro, ¿vale? Y consensual o no consensual por parte de la víctima. Es decir, uno puede ser consciente o hacerlo inconscientemente y la víctima puede saberlo y dejarse o no saberlo y verse robado, ¿no?
Mm, el típico ataque vampírico es espontáneo, es decir, que no requiere un esfuerzo consciente ni para iniciarlo ni para mantenerlo. En muchas interacciones de este tipo, ni el vampiro ni su víctima realmente son conscientes de que se está produciendo una transferencia de energía del uno al otro, ¿vale? Sí es cierto que la víctima suele estar dentro del radio de visión periférica del vampiro, de quien le drena la energía. Y el ataque en sí puede llevarse a cabo incluso sin contacto ocular con los sujetos. Chocolatito, hola. También pueden por medio de palabras, sí, os respondo al final. Sí, claro que sí, es lo que decíamos antes, Elvira. Con esas palabritas que te dicen, ¡uy, qué mala cara te veo hoy! Fíjate, voy a hacer un inciso. Elvira tiene en su puerta, Elvira es una muy querida amiga mía, y tiene en su puerta unas plantas que son una gloria verlas. A mí me ilusiona ir a verla por la frondosidad de sus plantas, y siempre que la veo, aparte de decirle lo bonita que está ella, porque es una mujer hermosísima, siempre le alabo sus plantas, porque me encanta, es ese ratito que estamos allí. Pero si alguien, Elvira, un día fuese y dijese todo lo contrario, y con otra intención, la intención de dañarte, ¿no? Por envidia, por celos, y dijese algo feo de tus plantas, por ejemplo, a ti ya te va a hacer sentir mal, es lo que hablábamos al principio. E inmediatamente, no sería raro que se pusiesen mustias. ¿Nunca os ha pasado? Alguien que te dice, ¡ay, qué planta tan bonita! La toca y al día siguiente la planta está podre. Porque a mí sí me ha pasado. Y es curiosísimo de ver y dices tú, vaya, pues ya sabes que desde luego la persona que vino se llevó toda la energía vital de la planta. Pero a las plantitas de Elvira no les va a pasar porque son mi debilidad por lo hermosas que son. Es un momento precioso estar con ella y con sus plantas. Bien, tened en cuenta que una vez que se han dado cuenta estos seres de sus tendencias vampíricas, pues muchos vampiros psíquicos las racionalizan, es decir, las pasan a la conciencia como una forma aceptable de satisfacer ¿el qué? Sus necesidades energéticas. Y por consiguiente, ¿qué van a hacer? Bueno, lo lógico, planear sus encuentros vampíricos, como cualquier otro evento social. Sus tácticas están diseñadas ¿para qué? Para implicar a un socio totalmente inocente, su víctima, con una interacción espacial cercana, durante la cual tiene lugar el ataque inesperado, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo, porque en ese momento, con un café de por medio, o con un té, los vampiros psíquicos despliegan su seducción, por ejemplo. Utilizan sus halagos desmedidos, manifiestan pues una amistad excesiva y muestran lo que les interesa de su propia intimidad para poder cautivar a sus víctimas y para mantener la interacción durante la duración del ataque. Esto también lo habremos visto o vivido. Y también es cierto que, contrariamente a lo que sucede con los ataques planeados, los ataques ocasionales no implican una interacción social preliminar con la víctima, quien puede haber sido, bueno, pues seleccionada tan solo por estar disponible en ese momento. Y resulta además que un ataque casual pues no es tan visible o tan evidente como uno planeado. Y normalmente la víctima no se entera de lo que le está sucediendo, pero lo están drenando, ¿vale? Lo que sí es cierto es que los resultados, sin embargo, sea ocasional o programado, son los mismos. El vampiro sale saciado, tan campante, y la víctima experimenta un agotamiento energético tremendo. Estos intercambios casuales pueden ocurrir en cualquier ámbito, ¿vale? Pueden ocurrir en una clase, en un restaurante, en un avión, en un cruzarse por la calle, en un gimnasio, en cualquier sitio donde la gente se reúna, ¿vale? Donde haya personas. Pero vamos a la parte práctica, ¿vale? Y antes de entrar en las 10 principales claves para reconocer a un vampiro emocional,
también llamados vampiros psíquicos o vampiros energéticos, que os sonará, debemos resumir algunas de las principales características de ese tipo de individuos, ¿vale? Bien, de acuerdo con El cantar de los vampiros, así como, bueno, pues con otros libros prohibidos relacionados con el tema de este vampirismo, por ejemplo, el Memento Umbrarum, bueno, pues los vampiros emocionales, en esencia, son exactamente lo contrario a este tipo de personas con las cuales pues podríamos pasar largas horas conversando sin darnos cuenta, ¿verdad? Y que aún encima nos enriquece. Como os he explicado hace un ratito, los vampiros emocionales ejercen una influencia, vamos a decir, nefasta en las personas que los rodean. Los infectan con sentimientos de infelicidad, ¿vale? Y los llenan ¿de qué? De fatiga, mientras los vacían de energía. De hecho, si lo pensáis, o si lo recordáis, basta compartir un rato con un vampiro emocional para sentirse física y mentalmente agotado. Pero un rato, O sea, no estoy hablando de mucho tiempo, no, minutos. Por naturaleza, el vampiro psíquico siempre busca apoyo en los demás, pero busca apoyo de un modo enfermizo, de un modo, vamos a decir, parasitario. Y esto significa que al fin y al cabo hará lo que sea, pero lo que sea, para no estar solo y para no tener que enfrentarse y asumirse a sí mismo. Se siente energizado en presencia de ciertas personas, pero rara vez, también es cierto, se va a convertir en el centro de atención. No. Aunque sí trate de minar constantemente la charla de los demás con anécdotas y autorreferencias, no se va a convertir directamente en el centro de atención. Buenas noches, gracias. Entonces, básicamente, el vampiro psíquico, el vampiro emocional o el vampiro energético, llamadlo como queráis, es aquel individuo que jamás va a dar concluida o va a dar por concluida una conversación o una amistad o una relación o un trabajo. No la dará por concluida. Nunca se irá de un lugar por voluntad propia, porque se sigue o porque no quiere irse de donde se está alimentando. Bien, dicho esto, vamos a pasar directamente a las 10 claves para reconocer a un vampiro psíquico. Tened en cuenta una cosa, no se trata de una lista integral, sino, vamos a decir, de distintas características que predominan en la personalidad y en el carácter de estos indeseables sujetos, ¿vale? Incluso se podría agrandar o se podría desgranar un poco más. El primero sería el victimizado o la víctima. Esencialmente es el tipo de vampiro psíquico que se manifiesta a través de la teoría de que todo el mundo está en contra suyo. En el libro, hay un libro sobre esto, el libro Vampiros Energéticos, Guía de Protección y Reconocimiento. Bueno, pues en este libro se explica que el vampiro emocional no siempre cree en la veracidad de sus argumentos conspirativos, ¿vale? Sino que realmente lo que hace es utilizarlos para manipular a las personas que lo rodean y especialmente para atraer la atención. Bien, por su parte, la investigadora Susan Forward, en uno de sus libros, ¿vale? Chantaje emocional, se llama así, argumenta que al menos en parte es el propio vampiro psíquico quien aprovecha cualquier ocasión para poner a los demás en contra y de ese modo manipular a su círculo íntimo, ¿vale? O sea, genera discordia. ¿No habéis leído, dónde me voy yo? ¿No habéis leído un libro de René y Goscinny, de Asterix y Obelix, que se llama La cizaña? En La cizaña tendríamos ese personaje perfecto que sería este tipo de vampiro psíquico, ¿vale?
siempre víctima, pero sembrando cizaña entre todos y alimentándose de ello. Bien. El segundo tipo sería un vampiro psíquico culpador o acusador. Porque muchos vampiros emocionales se caracterizan por desligarse completamente de sus responsabilidades. Ahí está, ahí las suelto. Nunca, nunca se siente culpable de sus acciones, no se responsabiliza de ellas. En general, emplea argumentos falaces, como el de que su comportamiento es simplemente pues, una reacción a una ofensa. En cualquier caso, es extremadamente habilidoso para hacer sentir responsables a los demás. Él nunca tiene la culpa, siempre son los otros. Él siempre es bueno, los malos son los demás. Él nunca hizo nada, pero hay el que lo rodeaba. Y no vacila además en señalar con el dedo acusador. O sea, ahí. El tercer tipo, estaríamos hablando del narcisista dramático. Este me encanta a mí, el narcisista dramático. Hay un libro en el que se recoge muy bien y se explica, que se llama Parejas narcisistas y la agenda de las relaciones patológicas. Bueno, pues en este libro se desarrolla minuciosamente la posición narcisista del vampiro psíquico, el cual además paradójicamente no duda en ningún momento en buscar la atención de los demás a cualquier precio. Incluso, bueno, pues vamos a decir que adopta posturas que van desde lo ridículo a lo patético, a lo excesivamente dramático y rozando lo esperpéntico, ¿vale? Esta especie de vampiro emocional se caracteriza además por dramatizarlo todo a unos límites tremendos, incluso llegando eso a situaciones absurdas. Todo lo exagera, transforma un simple episodio, nada sencillo, vulgar, al que no le daríamos mayor trascendencia. Bueno, pues lo transforma en una terrible catástrofe, ¿verdad? Y es toda ofensa. Tampoco es infrecuente que rompa en llanto y en pataleta por cualquier motivo trivial, algo que nosotros no haríamos, para él se convierte en el fin del mundo o en la ofensa más terrible de las que podría haber. Pero entonces pasamos al cuarto tipo, que sería el que se siente ofendido, rechazado y entonces hay castigo. Esta subespecie, vamos a decirlo así, de vampiro psíquico, pues es total y absolutamente incapaz de manejar el rechazo, ¿vale? A él no se le rechaza. Puede llegar a insistir hasta el hartazgo por cuestiones menores, simples, nimias, ¿vale? Insignificantes. Y después de un tiempo, pues esa insistencia se traduce ¿en qué? En un hondo sentido de ofensa, ¿vale? Y cuando debe enfrentarse a cualquier actitud negativa prolongada o actitud que contradiga sus deseos, estalla, ¿vale? En general, ¿cómo estalla? Bueno, pues suele castigar severamente a aquellos que lo han rechazado. ¿Y este castigo cómo es? Es siempre psicológico. Ya que este tipo de individuos, al fin y al cabo, bueno, pues conoce a la perfección, porque ya se ha encargado de ello, los puntos débiles de las personas de las cuales se alimenta energéticamente. ¿Y qué hace? Busca generar en estas personas sentimientos de culpa, de remordimiento, de esa pena o esa compasión, ¿vale? Quinto tipo, el celoso. Este vampiro emocional no es solo, o psíquico, ¿vale? No es solo celoso de su pareja, ¿vale? No, esto va más allá. No es solo celoso de su pareja, sino básicamente es celoso de todas las personas que integran su círculo íntimo. ¿Cuáles son los motivos de estos celos? Bueno, pues son dispares, ¿no? Pero en general son insignificantes y muchas veces son directamente imaginados, no son reales. Pero la reacción que generan en él
pues es completamente desproporcionada. Los ataques de celos de este vampiro psíquico se disparan cuando la atención de quienes lo rodean no está centrada en ellos, sino que se dirige, pues aunque sea mínimamente, hacia los demás. ¿Y esto qué traería consigo? El siguiente subgrupo, el inseguro o manipulador. Perdonadme. Y no me refiero aquí a una persona que sea tímida o que sea retraída al haber dicho inseguro, ¿vale? No. Me refiero a un tipo de personalidad que utiliza la inseguridad para arrastrar a los demás hacia su propio estado emocional. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona insegura normalmente pues prefiere evitar, ¿verdad?, aquellas situaciones que lo incomodan o que lo ponen en ese brete donde no quiere estar. Sin embargo, el vampiro psíquico inseguro lo que genera precisamente son esas circunstancias y hace que todos los que lo rodean participen de sus miedos. Se trata, vamos a decir en esencia, entonces, de un hábil artesano de la manipulación. ¿Vale? Me pongo en modo víctima y ahí voy. El séptimo, paranoide. Este vampiro psíquico vive una realidad que está llena de ¿qué? Llena de ansiedades, llena de miedos, llena de paranoia, y todo su entorno pues vibra en la misma frecuencia, ¿vale? Siente el temor constante, vamos a decir, de perder pues aquello que considera que es de su propiedad, ya sea su pareja, su trabajo, su familia, su perro, su coche, da igual, eso que él cree que es suyo. Estos vampiros psíquicos no solo viven una vida, pues imaginaos, no sé cómo la suponéis, pero como mínimo desgraciada, ¿verdad? Repleta de temores, además, limitante, sino que organizan su realidad de tal manera que les permita, al fin y al cabo, pues pronosticar toda clase de planes y de conspiraciones en contra suyo. Se especializan ¿en qué? En ser agoreros. ¿Eso qué quiere decir? Anticipan desgracias, es que se va a acabar el mundo, es que va a ocurrir no sé qué, es que viene la época de no sé cuánto, pero nunca ocurre, nunca ocurre. Curiosamente, sienten miedo de perderlo todo, una angustia tremenda, y precisamente por eso jamás arriesgan nada. El octavo grupo, entrometido. Esta clase de vampiros psíquicos pues no solo se caracteriza por meter sus santas narices en la vida de los demás, no, sino que además se siente con derecho y casi con la obligación de participar activamente en las decisiones del prójimo. Nada se puede hacer sin tomarlo en cuenta. De hecho, si se hace algo sin su consulta, bueno, pues ¿qué va a suceder? Va a producir o va a provocar en él auténticos estallidos de furia. Es curioso porque aquí se pueden dividir o diferenciar dos etapas, ¿vale? En su juventud se especializa, sí, voy a decir se especializa por realizar comentarios que son inapropiados sobre la vida de los demás. Incluso se dedica, bueno, pues el típico chismoso, asqueroso, se especializa en esparcir rumores maliciosos, ¿vale? Su nivel de crítica es insoportable. Problema, que claro, esto no se queda así, esto hincha. Cuando uno llega, un vampiro de este estilo, llega a la adultez, sobre todo sobre sus hijos, aumenta esta tensión. ¿Por qué? Porque los hijos son los que tienen la mala fortuna de ser el principal objetivo de sus desmesuradas expectativas y de sus dañinas críticas, ¿vale? El noveno tipo sería el egoísta. Para este vampiro psíquico, todo, absolutamente todo, tiene que ver con él.
y solamente con él. Incluso el clima, ya me diréis. Bueno, pues de acuerdo a su postura, parece específicamente diseñado para perjudicarlo. Todo. Entonces, siendo que todo el universo gira a su alrededor, es el ombliguito del universo, este tipo de vampiro emocional se coloca a sí mismo y a sus preocupaciones por delante de los demás. No necesariamente, cuidado, no necesariamente es un narcisista, no. Lo que es una persona profundamente egoísta, ¿vale? Y el 10º tipo es el insatisfecho. Este vampiro emocional se caracteriza ¿por qué? Pues por ser un individuo esencialmente insatisfecho. Nada es suficientemente bueno para él, nada, nunca le llega. Las pocas cosas que lo pueden gratificar rápidamente se convierten en un motivo nuevo de insatisfacción. Visto desde fuera, pues claro, parece un individuo activo, que constantemente corre detrás de sus objetivos. Pero cuando uno lo mira de cerca, y ahí está el inconveniente, esos mismos objetivos detrás de los que iba, una vez que son cumplidos, ¿qué sucede? Pues que son descartados y dejados de lado sin ningún tipo de vacilación. Su insatisfacción, pues tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que nada le gusta, ¿vale? Nada le resulta del todo placentero. Nada, vale. En consecuencia, todo el tiempo exige más, llegando, pues, vamos a decir, a demandarlo. Todo, absolutamente todo de las personas que lo rodean. Y nada, absolutamente nada le llega. Como veis, después de ver todos estos tipos, hay una clara inclinación de los vampiros psíquicos por mostrar su vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque con ella seducen a sus oyentes. Pero tened en cuenta que, desde luego, ningún vampiro energético busca realmente, ojo con esto, ninguno busca realmente solucionar sus problemas, ¿no? Por el contrario, estos problemas son su fuente de energía, ¿verdad? Son el cepo o el cebo, mejor dicho, que ponen para atraer a sus víctimas. Es su motor para manipular a quienes tienen la mala fortuna de rodearlos. Siempre el vampiro energético se convence a sí mismo y convence a los demás ¿de qué? De que es una víctima. Más aún, vive en un constante estado de defensa. Ofrece excusas sin motivo. Explica su situación reiteradamente. Habla más de lo que escucha. Y siempre, además, de sí mismo. Es que mira lo que me ha pasado, es que mira lo que me han hecho, es que no puede ser, es que siempre una queja. Cuando alguien le ofrece una solución, la desecha rápidamente, pero rápidamente, no la quiere. Y cuando no encuentra eco para sus quejas o una persona que sirva de cubo de basura para echarlas encima, se muestra profundamente ofendido por la falta de interés de sus oyentes. Fijaos, según refirió Eliphas Levi, quizá yo creo que vampirizado hasta no poder más, pero bueno, según refirió a Eliphas Levi, todas las personas que luego de exponer con minuciosidad toda clase de problemas imaginarios preguntan ¿y qué debo hacer? Tienen algo de vampiros energéticos. Esos que luego de recibir nuestra respuesta sensata, ¿verdad? Tú los escuchas, prestas tu oído, prestas tu corazón, a ver qué te pasó en el niño. Y escuchas y le das una respuesta sensata, coherente, positiva, solucionadora. Pues una vez que se las das, todos estos que actúan como si nada les hubieras dicho, como si nada hubieses
respondido. Y como si nada hubiese sucedido, pues realmente pasan a engrosar una clase de vampiros que no busca alimentarse de energía emocional. No. Encuentran un placer tremendo en perpetuar ad infinitum, ¿no? O sea, es decir, per secula seculorum, para siempre, todo lo que puedan, su situación de víctimas, de corderitos degollados, haciendo que cada sugerencia que tú les des sea descartada, no interesa, con un abanico aparentemente interminable de argumentos que te las desbancan. No es que no puedo es que si hago eso entonces, pero al final no hacen nada, ¿verdad? Y siguen en la víctima. Y agotan, sí. Por su parte, Dion Fortune sostiene que no existen realmente estacas lo suficientemente eficaces para tratar con esta clase de vampiros psíquicos. Tampoco existen, según ella, crucifijos capaces de repelerlos, no. Pero lo que sí existe es la posibilidad de identificarlos y de ahuyentarlos al minimizar sus tragedias, ¿vale? Casi siempre miserables y terribles y agotadoras. Tened en cuenta una cosa. No hay vampiro energético que tolere lo que pueda significar para él una burla sobre sus problemas. No me refiero a reírse en la cara de otra persona. No, me refiero a el minimizar con ironía, con cierta guasa, porque uno le ve salida al problema que le plantean, entonces lo puedes minimizar, ¿no? Venga, hombre, no, si no es para tanto, la que puedes liar si le dices eso. Bastaría realmente con ponerle eso, un poquito de ironía a lo que ellos te plantean, con minimizar algo sus quejas y con invitarlos pues, a revisar, vamos a decir, la naturaleza frívola o superficial de sus inquietudes. ¿Para qué? Para que retornen a sus, vamos a decir, ataúdes vaporosos y que recurran con urgencia a otros oyentes más proclives a las abducciones energéticas. Es importante, es muy importante, recordar que el vampiro energético siempre, subrayo siempre, genera una emoción negativa, ¿vale? Que fácilmente puede sacarnos de nuestro centro de equilibrio. Inmediatamente es que te desbanca. Por eso mismo, jamás, bajo ninguna circunstancia, se debe ceder frente al impulso pues, de rebajarnos a su estado, ¿verdad? Ponernos ahí y combatir con él desde allí, no contra él, sino con él desde ahí. Es imprescindible, imprescindible, frente a este tipo de individuos, marcar límites. Tened en cuenta que la palabra mágica, pero mágica, que destruye a los vampiros psíquicos es no. Tal cual, no. Y es muy difícil decirla, pero es la palabra mágica, no. También es importante saber no reaccionar, ¿vale? Saber decir no y después no reaccionar. Recordad que, como explicábamos antes, los vampiros energéticos, o los vampiros psíquicos, o los vampiros emocionales, ¿vale? Se alimentan de reacciones. Las desean, las necesitan y procuran generarlas. Por cierto, además, con mucha eficacia. Afortunadamente, ¿qué ocurre? Pues sus esfuerzos no son realmente tenaces, no son terriblemente insistentes. Y si tú te mantienes firme frente a ellos y te mantienes neutral, bueno, pues terminarán buscando, ¿vale?, otra víctima más propicia o que se deje con más facilidad. De igual forma, sucede a menudo que el vampiro energético se muestra ferozmente competitivo, porque necesitan, ¿vale? Y tienen que sobresalir para coger esa energía. Pues alimentar esa tendencia es peligroso. Otra opción para deshacerse de ellos, ¿vale? O para no alimentarlos, es relativizar sus enojos, sus frustraciones, sus ataques de ira,
esto sí es muy efectivo, minimizarlo. Y como os comentaba antes, los vampiros psíquicos pues no reaccionan bien frente a la burla y odian severamente la ironía y el sarcasmo. Es que simplemente es algo, son emociones, son maneras de expresarse que no pueden manejar, se les va. Pero claro, llegados a este punto y visto todo esto, uno puede preguntarse, ¿qué es lo que convierte a una persona en un vampiro psíquico? ¿Es egoísmo? ¿Es inseguridad? ¿Es falta de amor? ¿Falta de atención? No sé, carencia afectiva, podemos decir más, ¿no? ¿Es egocentrismo? ¿Es ambición? ¿Envidia? ¿Puede ser interés? ¿Posesión incluso? ¿Autoritarismo? ¿Afán por dominar al otro? Bien, partiendo de la base, ¿vale? Partiendo de la base de que ningún vampiro psíquico puede entrar y subyugar a su víctima si ella no lo permite. Recordad esto. El problema consiste en que la víctima le permite la entrada y al hacerlo, en vez de ayudarlo, pues está apoyando la avidez de ese vampiro. En realidad, si lo vemos desde otro ángulo, la víctima, vamos a decir, que tiene tantos problemas como el mismo vampiro. Porque no tiene la capacidad de decir no. O porque, jolín, a veces no te atreves por amor o por algún sentimiento débil como el respeto, ¿vale? O el miedo al que en ese momento está actuando como vampiro psíquico. Entonces, si la víctima tiene el conocimiento, es ella quien deberá poner fin a esta situación, ¿vale? Es ella quien deberá revestirse, bueno, pues al fin y al cabo, de coraje y enfrentarse al vampiro ¿cómo? Con carácter, con personalidad y desde luego con fuerza interior para poner esos límites. Y desde luego, creedme que yo sé que muchas veces confrontarnos a nosotros mismos o enfrentarnos con algún pariente, ¿vale? Con algún amigo o conocido, hablando con verdad de causa y efecto, pues es doloroso. Claro que lo sé. Porque, ¿qué genera eso? Pues acaba generalmente separándonos de esos seres que amamos de alguna manera. Pero también sé que muchas veces es muy necesario para colocar orden en la vida de ellos y en la nuestra. Si esto lo hacemos con amor, con mayúsculas, con amor con mayúsculas, estoy segura y sé que el maestro tiempo y la maestra vida, al fin y al cabo, nos ayudarán. Porque todo lo que se hace con amor, con conciencia o con consciencia, dará sus frutos en el debido momento, siempre en el debido momento. Porque, vamos a ver, ¿por qué esa persona a la que se ama o que conocemos, por qué se ha convertido en un vampiro energético o en un vampiro psíquico? Eso también podríamos preguntarlo. ¿Por qué una persona llega a convertirse en eso? Ante esta pregunta, pues lo que tendremos es que analizar al depredador y tendremos que conocerlo mejor de lo que él mismo se conoce. Si consigues estudiarlo, vas a saber el porqué de su comportamiento. Es decir, y en pocas palabras, te vas a convertir al fin y al cabo en el psicoanalista de esta persona para entender los puntos altos y bajos de ese vampiro psíquico, ¿vale? Pregúntate, por ejemplo, ¿por qué te escogió como víctima? Porque algo tienes que tener que lo atrajo para subyugarte constantemente. ¿Qué es? Bueno, para eso tendrás que analizarte profundamente. Y de esa investigación
sacará resultados que desde luego te pueden sorprender, ¿vale? Porque también te enseña a ti tu propio talón de Aquiles. Siempre, siempre todo tiene un porqué, igual que tiene un para qué en el universo. Nada se da por nada, ni para nada. Si fuiste escogido como víctima, es porque en ti hay alguna debilidad, alguna flaqueza, alguna inseguridad, algún entendimiento equivocado, alguna falta de carácter o de personalidad, que puede venir dada por una educación excesivamente severa o excesivamente limitante, y puede haber más motivos. Pues trata de entenderlo, porque así podrás construir las armas necesarias y totalmente específicas para poder defenderte. Es importante. Y yo creo que ahora llega el momento de hacer la pregunta más controvertida, o más difícil. ¿Se puede amar a una persona que se ha llegado a convertir en un vampiro psíquico? Aquí, cuando hablo de amor, me refiero al verdadero amor, ¿vale? Aquel que se da y que se recibe recíprocamente, que tiene ida y venida, y en igual cantidad y calidad. Pero la cuestión es que nos enseñaron que el amor era dar todo sin esperar recibir nada. ¿Y qué ocurre con eso? Que es muy peligroso. Porque entonces estamos enseñados para dar y dar y dar y seguir dando hasta que nos encontramos como, pues totalmente extenuados, sin saber qué pasa ni qué sucede. Primeramente, vamos a partir de la base. Para amar a los otros, debemos amarnos a nosotros mismos. Ama al otro como a ti mismo, es una máxima escrita. Pues para amar a los otros, debemos amarnos a nosotros mismos y con calidad. Y saber que así como ellos quieren ser amados, nosotros también queremos recibirlo de ellos. Negarse eso, es que el amor tiene que ser dar y después ya recibirás. Tururú. Yo amo y quiero recibir. Y tiene que haber ese equilibrio. Y si no, eso es un desgaste. Si las personas no se aman a sí mismas, ¿vale? Entonces sí se convertirán en las víctimas perfectas para el vampiro psíquico. Porque él lo sabe, lo nota, lo intuye, ¿vale? Supongo que lo huele. Y aprovechará esa falta de amor por uno mismo para poder dominar a la persona. Entonces, la falta de amor que la persona tiene consigo misma, ¿qué va a permitir? Va a permitir la entrada del vampiro energético, ¿vale? Porque las puertas de defensa psíquica y emocional se van a encontrar totalmente abiertas, de par en par, dejando entrar y salir al vampiro cuantas veces él quiera. Sin embargo, y por el contrario, cuando dos personas se aman de verdad y equilibradamente en el dar, el recibir y en el sentir, nunca se vampirizan. No hay esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque se realiza ese trueque adecuado, correcto y, vamos a decir, igual de amor. Una da y la otra recibe recíprocamente. Bien, por su parte, los vampiros psíquicos tienen diversas, vamos a decir, explicaciones sobre por qué necesitan alimentarse. Algunos de ellos creen que se alimentan pues como resultado de una dolencia física, ¿vale? A menudo puede ser crónica o por una dolencia espiritual, las cuales, pues fijaos, reducen su propia vitalidad y es lógico. En tales casos, la necesidad de energía externa, perdón, os decía que en tales casos la necesidad de energía externa surge ¿debido a qué? Debido a una herida en el aura, a una herida áurica, es decir, a la posibilidad de que el aura de esta persona que se va a convertir en un vampiro psíquico no produce suficiente energía vital
y no la distribuye adecuadamente por su cuerpo etérico, ¿vale? Lo cual, ¿qué hace? Pues los impulsa a alimentarse de la que producen los demás. Es decir, si a mí me falta, robo del que tengo al lado. Y tal como ocurre con las leyendas de vampiros tradicionales, esos que sí, que duermen en ataúdes, que odian el ajo, en fin, la luz del sol, ya sabéis, los crucifijos, todas estas cosas, que no se reflejan en los espejos. Quienes se decía, se cebaban primero con la sangre de sus familiares. Los vampiros psíquicos atacan con frecuencia a sus seres queridos, ¿vale? A sus parejas, a sus hijos, a sus padres, hermanos, compañeros de trabajo, en fin, a quien tienes cerca y con quienes establecen un vínculo tóxico. Como dije antes, ¿no? Un vínculo parasitario, basado en la manipulación psicológica. Bien, pero ahora que sabéis reconocerlos, que sois, vamos a decir, conscientes de que muchas veces pues no es necesario buscar explicaciones sobrenaturales a la falta de energía que padecemos, o a las dificultades que se nos presentan, o a las cosas que se nos escacharran, o la planta que estira la pata. No, podemos encontrar la verdad en quienes nos rodean. Pues ahora que ya sabéis todo esto, recordad las palabras de Dylan Thomas. No entres dócil en esa buena noche. Enfurécete, enfurécete contra la muerte de la luz. Y empezad, por favor, por vosotros mismos, a defenderos. Pasamos ahora, me dejáis que pare ya la grabación para el YouTube y pasamos ahora, si os parece, al turno de preguntas.